Entonces ahí vamos a trabajar con los ejemplos. Quitemos esto. Y para propósitos de evaluación, posiblemente lo que voy a hacer es que voy a cambiar un poco esos intervalos de menos 4 a 4, porque vi que encontrar esos valores en la sin calculadora es un poco difícil. Entonces vamos a encontrar los extremos absolutos de las siguientes funciones en el intervalo dado. Entonces voy a cambiar un poco los intervalos, y si quieren también podemos ver rápidamente cómo cambiaría con el intervalo que tienen en los problemas del libro. Entonces aquí voy a hacer así, entre 0 y 2. Tenemos de menos 4 a 4, pero vamos a ver que de menos 4 a 4 cambia muy poco. Entonces muy bien. Tenemos una función continua, la podemos derivar, tenemos un intervalo cerrado, entonces tenemos garantizado de que vamos a tener un máximo y un mínimo absoluto. Entonces ahorita lo que necesito hacer es, necesito encontrar todos los candidatos a extremos absolutos. Entonces los primeros es de cajón, siempre vamos a tener x es igual a 0 y x es igual a 2, que es el extremo de cada intervalo. Otros adicionales van a ser los números críticos de esta función. Tenemos que encontrar cuando la derivada es igual a 0, entonces la derivada de esta función a qué es igual. 5x a la menos 45. Y luego, para encontrar los ceros, tal vez nos conviene factorizar esta función. Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería nuestro factor común entre estos dos términos? 5x cuadrado. Sí, 5x al cuadrado. X al cuadrado menos 9. Entonces, aquí ya puedo ver claramente que van a haber tres números críticos. Cristian, pero sí. No se tenía que derivar hasta que uno quedara en 0. No, es que esas son las derivadas de orden superior. Para encontrar los números críticos derivo la función original y la igualo a 0. Entonces con los números críticos igualo la derivada a 0. También, digamos, tendría que encontrar cuando la derivada no existe, pero en este caso esta función es continua y derivable de menos infinito a infinito. Entonces aquí los números críticos que voy a tener son 0 y más menos 3. Y aquí es una pregunta curiosamente capciosa, pero esto solo para ver que a veces que si uno tiene un intervalo muy restringido, uno puede perder, digamos, alguna información. Estos son los números críticos de toda la función, pero si solo nos enfocamos en el intervalo 0, 2, menos 3 ya no tendríamos que tomarlo en cuenta. Entonces aquí solo voy a tomar bueno, y el 3 también se sabe, el único que sobrevive es el 0. Entonces aquí solo 0 es el único dentro del intervalo. Y vamos a hacer el de menos 4 y 4, porque ese no es tan difícil. Porque como tengo que evaluar solo con números que estén dentro de este dominio, más 3 y menos 3 se van. Entonces aquí la historia va a ser un poco triste, solo voy a tener dos candidatos y bueno, tenía 3, pero como este también es un extremo, entonces ahora solo tengo que evaluar y comparar los valores funcionales de dos números. Entonces si evalúo y comparo, tengo que encontrar el valor funcional en x es igual a 0 y el valor funcional en x es igual a 2. Pero ahí podría ser una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Bueno, no, aquí solo tengo que para evaluar, para encontrar el más grande tengo que regresar a la función original. Entonces, ¿a qué sería igual a de 0? Sí, 0. Y miremos cuál es a de evaluado en x es igual a 2. 32 menos como 120, menos 15 por 8.
Entonces este va a ser un número negativo, entonces este va a ser obviamente el mínimo absoluto. 32 menos 120 es como 88, menos 88. Entonces si estamos con este intervalo bastante restringido, este sería el máximo absoluto, y este es un problema incluso raro, porque generalmente el número 0 lo pensamos como el número más pequeño, a menos que hayan números negativos, pero aquí resulta que este es el máximo absoluto, y el mínimo absoluto es este número negativo. Y ahora hay algo bien interesante de esta función. Si solo quiero graficar esta función con este dominio, ¿cómo se miraría la gráfica de esta función? ¿Sí? Una pregunta. ¿De qué nos sirvió identificar el más menos 3? Bueno, es que existía la posibilidad de que hubieran números críticos, tal vez en más menos 1 o en punto 5. Sí. Ajá. Ah, sí, y otra buena pregunta, digamos, aquí el diagrama de signos los utilizamos para identificar extremos relativos. Entonces aquí, como estoy con extremos absolutos, evalúo los valores funcionales. Ahora, si quiero comprobar que alguno de estos números críticos va a ser máximo o mínimo, sí tendría que utilizar el diagrama de signos. Entonces esa es otra cosa que puedo hacer. Digamos, vamos a hacer la segunda variación de este ejercicio con el intervalo de menos 4 a 4, y después, solo para repasar otra vez, digamos, extremos relativos, podemos encontrar los extremos relativos de esta función, y van a ver de que el procedimiento es similar, pero tiene sus pequeñas diferencias. ¿Sí? ¿Por qué cuando dice 0, más menos 3, ahí ese más menos 3 que tiene que ver? Ah, bueno, Se utiliza para es que se utilizaría como por ejemplo para el ejercicio que tengo aquí originalmente, menos 4 y 4. Entonces aquí, si el intervalo es de menos 4 y 4, ya vamos a poder incorporar también estos números críticos. Entonces, ahora, ¿qué sucede si el intervalo es de menos 4 a 4? Entonces miremos aquí cómo cambiaría el análisis. Primero, ¿cuáles números críticos sí estarían adentro de este intervalo? Sí, ahora sí podemos usar todos los números críticos. Ahora, yo en algún momento quiero tratar de mencionar algunos detalles económicos de estos problemas, porque hay veces que en el corto plazo tienen un dominio muy restringido y dicen, bueno, si quiero aumentar la producción a 4, pero no puedo porque mi fábrica lo más que puede es producir 2000 unidades. Entonces hay veces que uno puede maximizar la utilidad, pero uno no puede llegar a ese punto máximo porque uno tiene limitaciones de capacidad. Entonces hay veces que uno maximiza con lo más que se puede, pero uno sabe que si invierte dinero adicional uno puede encontrar un máximo absoluto y relativo. Entonces ahorita tengo estos números críticos, tengo estos extremos del intervalo, y aquí yo creo que sí, para encontrar estos vamos a tener que utilizar calculadora, porque si encontrar A de 4 y A de menos 4 son números muy grandes. Entonces ahora tenemos 5 candidatos. Pero solo 2 pueden ser máximos absolutos. No, entonces tengo que encontrar A evaluado en menos 4, A evaluado en menos 3, A evaluado en 0, A evaluado en 3 y A evaluado en 4. Muy bien. Pero esto se hace para medir tramos específicos de una función, ¿no? Puntos específicos, sí, es en números específicos. Entonces sería como en algún periodo de tiempo o algo así, como definir qué Sí, va a sí. ser el punto más alto en ese tiempo. Ajá. O que, digamos, en economía generalmente los intervalos cerrados se determinan por ejemplo, cuál es la zona rentable de la empresa, entonces en dónde van a tener una utilidad de ceros o positivas, entonces ahí uno tiene un intervalo cerrado. ¿Eso qué significa? Que puede ser extremo relativo, y un extremo relativo puede que también sea absoluto. Un número crítico va a ser o un extremo relativo
Sí, pero generalmente va a ser relativo, a menos que no... Sí. Puede, no significa que Sí. vaya a ser. Sí, no vaya a ser, no es definitivo, porque vemos... No es que con eso se encuentre. No, porque nos falta la prueba de la primera derivada para encontrar los relativos, pero para absolutos es una simple evaluación de funciones. Un número crítico también puede ser si no existe. Sí, también, si no existe. Aquí tengo unos problemas donde el número crítico no existe. Y que no exista no significa que no haya extremos relativos. No significa. Entonces ahí te digamos cuál es el valor de esta función en menos 4. 4 a la quinta menos 15 por 4 al cubo. Yo creo que va a tener un número negativo aquí, si mal no estoy. Sí, ese sí lo vamos a tener que encontrar con la calculadora. ¿A qué sería igual este número? Y aquí ir a hablar ¿Ah? Y te da un número negativo. Ah, sí, 1024, ajá. Creo que me da un número positivo. ¿No es cuánto? 1024 menos 964. Ah, ok, 64. Bueno, al final no fue tan grande. Y luego con menos 3, ¿qué obtenemos? Y cada uno de ustedes puede decirme, digamos, cuál es A de 0, A de 3, A de 4. Bueno, A de 0 es 0. Yo creo que voy a hacer trampa. Ah, bueno, ¿por qué qué tipo de función es esta? Es una función. Y sí, es una cierta función que me permite. Es una parábola. No, es una función impar. Todas las potencias son impares. Entonces, si este valor es 64, este otro tendría que ser menos 64. Entonces, me encontraron A de menos 3. Menos 640. ¡Wow! Menos 648. Entonces, este definitivamente es el mínimo absoluto. Sí, sería más. Pero es el mínimo absoluto en este tramo de la función. En este tramo, sí, porque si esta función continúa, el intervalo lo sigo aumentando, posiblemente estos extremos se van a volver los máximos absolutos. Entonces aquí, sí. No debimos haber evaluado menos 2. Ah, ¿por qué ya no evalué 2 y menos 2? Porque no son ni números críticos ni extremos del intervalo. Solo tengo que evaluar los números críticos y los extremos. Sí, esos son los únicos candidatos. Eso es lo bonito de este teorema, que uno no tiene que andar evaluando en cada uno de los puntos de la función. ¿Qué teorema es? El teorema del valor extremo, o el método del valor extremo. Por eso nosotros solo valemos 0 y 2. Sí, ajá. Pero como los números no estaban dentro, no se evaluan. No, ¿Y qué evita que sea conjetura? ¿Cuál conjetura? El teorema. Que la función tiene que ser continua y el intervalo tiene que ser cerrado. Entonces ahorita no hay que graficar esta función, pero lo que pasa es que quiero graficarla para ver qué tipo de comportamiento tiene. Ahora aquí la escala sí la vamos a tener que aumentar en el eje Y porque está sumamente alta. Entonces aquí tengo menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces con menos 4 vamos a tener este valor de 64. Con menos 3 vamos a bajar hasta menos 648, entonces aquí se va a ver una caída bien abrupta. Y posiblemente aquí no está a escala, pero es que si no tengo que hacer una gráfica muy grande. Luego paso por el origen. En A de 3 obtengo otro valor exageradamente alto, 648. Y luego aquí en menos 4 voy a estar como en menos 64. Entonces, ¿cómo llenaríamos esta gráfica? Obviamente nos falta alguna información de primera derivada, pero podemos conjeturar sobre la forma de esta gráfica. Podemos bajar aquí. Luego aquí tengo que subir, porque como tengo que pasar por el origen. Y luego y este no lo pude alcanzar por poquito. Y ahora, una pregunta, obviamente, aquí estoy un poco conjeturando que estos son extremos relativos.
Aquí estoy haciendo este tipo de trazo porque la función tiene, aquí la derivada es igual a 0. Entonces, aquí podemos ver claramente que este es el mínimo absoluto y este es el máximo absoluto. Y aquí tengo que truncar la gráfica, porque como es un intervalo cerrado, aquí en realidad no podría extenderme, tendría que parar acá. Pero pueden ver que por la tendencia, posiblemente si este intervalo fuera de menos 5 a 5, los máximos y mínimos absolutos van a estar en los extremos del intervalo. Entonces este teorema es útil, pero es bastante delicado. El extremo absoluto cambia dependiendo de en qué intervalo estemos trabajando. Los máximos o mínimos relativos no cambian por más que cambiemos el intervalo. Y aquí ¿por qué no tuvimos que hacer una tabla de...? Porque estaba preguntando por los absolutos. Pero digamos, ¿qué pasa si quiero preguntar sobre los extremos relativos? Entonces los extremos relativos en menos 4 y 4 ya no nos interesan los extremos del intervalo, y los únicos que nos interesan son los números críticos. Entonces aquí solo tomo en consideración los números críticos. Cristian, sí. No tenemos intervalo cerrado. Ajá. Sí, generalmente si no hay un intervalo cerrado solo vamos a estar hablando de extremos relativos. ¿Qué determina que un intervalo sea abierto o cerrado? Que estás incluyendo sus extremos. Entonces aquí menos 4 es parte del dominio de esta función y también 4, pero otras funciones como por ejemplo 1 dividido x a la menos 2, aquí ya no hay un intervalo cerrado porque esta función solo está definida de 2 a infinito y de menos infinito a 2. Entonces este no es un intervalo cerrado, este es un intervalo... Por eso estamos usando corchetes. Sí, corchetes. Entonces muy bien, aquí como estoy preguntando de extremos relativos, tengo que regresar a la derivada, 5x al cuadrado por x al cuadrado menos 9, y ahora aquí sí tengo que realizar un análisis de signos, ¿sí? Entonces, para extremos absolutos tiene que ser cerrada. Sí, y para encontrarlos uno evalúa la función, entonces eso es fácil, pero es un poco aburrido. Y si digamos que es menos infinito al infinito, ahí no se puede. Ahí no es posible que hayan extremos absolutos. ¿Solo relativos? Sí, solo relativos. ¿Y por qué? Bueno, para empezar esta función, digamos, como su rango es de menos infinito a infinito, ahí no hay extremos absolutos. Sí, es por el rango, digamos, para que el rango sea de un número a otro número, necesito un intervalo cerrado. Y tiene que ser continua, porque vemos que aunque el intervalo sea cerrado, si hay una asíntota en este punto, entonces esa asíntota ya me aumenta el rango a infinito o me lo baja hasta menos infinito. Entonces ahí tampoco habría extremo absoluto. Entonces funciones que tienen dominio de menos infinito a infinito y que tienen máximo y mínimo absoluto son muy pocas. Son funciones, digamos, como la distribución normal tampoco tiene, son funciones que tal vez tienen unas asíntotas horizontales en 0 y un mínimo y un máximo. Yo creo que por aquí hay un problema de una función que sí potencialmente podría tener extremos absolutos, aunque su dominio sean todos los reales, pero eso ya es un caso muy rebuscado. Entonces, digamos, ahorita cómo haría el análisis de signos. Si quieren podemos factorizar este como x menos 3 y un x más 3, o podemos trabajar usar el análisis del diagrama de signos solo con estos dos términos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Factorizar este o solo trabajar con x al cuadrado y x al cuadrado menos 9? Como van a ver, no cambia mucho. Entonces, digamos, si utilizo tendría 5x al cuadrado y x al cuadrado menos 9, y tengo que poner en la primera fila siempre los potenciales números extremos relativos, menos 3, 0 y 3. Y luego el producto de estas dos funciones me da la derivada. Ahora con este otro me va a salir un poco más extenso, x más 3, 5x al cuadrado y x menos 3. Entonces
Entonces ahorita solo quiero hacer este análisis para decirles cualquier diagrama de signos que utilicen es correcto. Pero hay personas que les gustan más todos los términos lineales que estos términos. Entonces digamos con este primero, ¿dónde van a estar los ceros? Para 5x al cuadrado, ¿cuándo se vuelve esta función 0? 0. ¿Y esta otra? Y 3. Y la derivada se vuelve 0 también en estos tres números. En este otro diagrama es un poquito más ordenado. Esta solo se vuelve 0 aquí. Luego esta en x es igual a 0 y esta en x es igual a 3. Entonces este diagrama se mira un poco más bonito, pero al final son las mismas conclusiones. Entonces empecemos a llenar este. ¿Qué pasa con 5x al cuadrado? ¿Sí? Y no importa si estamos a la izquierda o a la derecha de 0, esta función siempre va a ser positiva, excepto en x es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa con x al cuadrado menos 9? Positivo. Negativo. Y positivo. Entonces, esta derivada, ¿cuándo se va a hacer creciente? Positiva. Aquí. Muy bien, aquí por lo menos ya nos sacamos una duda, porque x es igual a 0 era un extremo era un número crítico, pero vamos a ver que este no va a ser extremo relativo, sino que este solo va a ser como un doblez en la gráfica. Entonces digamos, de aquí para acá, ¿qué tengo? Un max creciente. Sí, pero ¿por qué este análisis me quedó? La gráfica me quedó un poco diferente. Si aquí me quedó creciente. Sí, entonces aquí abrí un máximo relativo en x es igual a menos 3. Solo que la gráfica que hice con anterioridad me da otra historia. Y el mínimo estaría aquí, de menos a más. Vamos a ver solo qué nos queda con esta otra. Creo que hay un problema con la calculadora. Entonces con el x más 3 esta función es positiva cuando estamos ya a la derecha de menos 3. Esta otra se sigue manteniendo negativa hasta que pasamos 3. Y aquí, como pueden ver, las conclusiones son las mismas. ¿Y por qué fue que hicimos dos diagramas? Solo para ver cómo era... Para esto solo para indicarles, porque tal vez en algún momento pueden tener duda, ¿cuál diagrama uso? ¿Este o este? Pueden usar cualquiera. Da lo mismo. Sí, y tienen las mismas conclusiones. Lo único que ahorita me está preocupando es que esta función la tengo al revés. Y por ejemplo, el primero da positivo porque se tienen, en el diagrama de signos se multiplica, ¿o no? Sí, se multiplican los signos, sí. Entonces aquí abre un mínimo relativo. Yo creo que me dieron mal los valores funcionales. Bueno, pero esto lo vamos a revisar ahorita rápido. Quedaría como esta, pero volteada. Sí, pero ¿por qué A de menos 3 nos dio menos 648? Menos 3 a la quinta es menos 243. Tal vez por el signo negativo, es que esto era menos 15 por menos 3 a la 3, entonces sería más 15 por 27. Entonces yo creo que me queda un 162, si mal no estoy. Entonces estos números yo creo que hay que revisarlos, son diferentes. Pero entonces qué bueno que hicimos este análisis de extremos relativos, porque ahora digamos cómo sería esta gráfica. La función estaría subiendo y luego eventualmente cae, y este está cayendo de menos 3 a 3 y seguimos pasando por el origen, y luego aquí tenemos un mínimo. Entonces ahorita esta gráfica truncada sería así, y este claramente es el máximo absoluto y este es el mínimo absoluto.
Entonces ahorita vamos a quitarnos una duda. Sí, yo creo que eso fue lo que pasó, ese signo menos había que doblarlo. Entonces vamos a graficar. ¿Sí? ¿Cuándo sabemos que hay como una... Ah, sí, es aquí en 0 habría un punto de inflexión. Ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Lo que pasa es que todavía no hemos visto la segunda derivada. Entonces nos falta, tengo que graficar x a la quinta menos 15 x al cubo de menos 4 a 4. Vamos a restringir de un solo el dominio. Ahí está. Esta sería nuestra gráfica. Entonces yo creo que con menos 4 no nos queda menos 64. 4 a la quinta menos 15 por 4 al cubo. Si nos queda pues. Entonces esta es la gráfica. Entonces como pueden ver, voy a regresar al trazo que tenía acá originalmente. Aquí como que el comportamiento está un poco incorrecto porque cuando es la derivada de 0. Entonces lo que pasa es que lo que quiero tratar de hacer hoy después de estos ejemplos es ver cómo la segunda derivada nos va a permitir hacer un mejor trazo en este punto, porque lo que va a pasar con este punto es que este va a ser un punto de inflexión, un punto donde la curva cambia su concavidad, donde la curva se dobla diferente. Entonces aquí nos tomamos una pausa y luego continuamos bajando. Entonces esta sería más o menos la gráfica. Tendríamos la función que cae, luego está subiendo, cuando nos acercamos a 0 hacemos este doblez, bajamos, llegamos al mínimo relativo y luego volvemos a subir. Entonces esta es la gráfica y esto es lo que el jueves vamos a estar tratando de hacer, estos dobleces o puntos de inflexión. Puntos de inflexión en x es igual a 0. Pero, sí. Ese punto se determina con la segunda derivada. Con la segunda derivada. Aquí ya con la primera derivada te está dando una buena indicación de que posiblemente aquí haya un punto de inflexión, porque este era un número crítico, pero no resulta ser ni máximo ni mínimo. Entonces, para que haya como... Puntos de inflexión en extremos relativos. No, ahí sí no. No, porque lo que vamos a ver es que la prueba de la segunda derivada te va a decir que en el extremo relativo la función va a ser o cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Entonces la función en los extremos relativos no va a cambiar su concavidad. Entonces, y aquí yo creo que van a haber otros dos puntos de inflexión más. Entonces, si sigamos con estos problemas. Y, ¿sí? Es que creo que me dieron malos valores de la calculadora. Sí, es que... Sí, lo que pasa es que esta gráfica que hice con los extremos absolutos, confié en los valores que me dieron. Y luego resulta que aquí era menos 64 y aquí era más 132, pero fue por el problema de estos signos, de este menos menos. Aquí serían, bueno, es que aquí por coincidencia el máximo, los máximos absolutos también son los relativos. ¿Se puede hacer eso? Pues sí, eso puede pasar y no importa. Pero vamos a ver, por ejemplo, en este problema que aquí los extremos absolutos van a estar en los extremos del intervalo. Y el único número crítico que vamos a tener va a tener un comportamiento un tanto inusual. Entonces trabajemos con este problema. Encontremos los números críticos si es que hay. Este está un poco difícil sin calculadora, pero trabajémoslo.
Sí, yo creo que esta función no la vamos a graficar por el momento porque tiene un montón de información interesante. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Dividido 7, x a la 6 más 10. Entonces esto tiene que... Ajá, ya sé por qué hice este problema. Este problema, van a ver ahorita qué dificultad tiene. ¿Hay algún número crítico? Si es que ya me recordé, estos problemas son desafiantes. ¿Puede en algún momento ser esta derivada igual a 0? Sí. No hay números críticos. Entonces esta es una función que, como siempre es positiva, siempre va a estar creciendo. O sea, si fuera, digamos, x a la 2, no Es lo mismo, ajá, no hay extremo relativo. ¿Ah? ¿Sí? Siempre queda ahí, tengo una constante, entonces nunca va a tener nada. Sí, no. Sí, para que haya extremo relativo, tal vez un x al cubo, un x a la quinta, entonces se habría 1. Pero ahí tendría que ser, bueno, la única forma de que eso fuera posible, y no sé si es posible, es que x a la 6 fuera menos 10. Sí, también con un menos 10. Entonces, o la potencia es impar o esta constante es negativa para potencia par. Entonces, no se sorprendan que en varios de estos problemas no hayan extremos relativos o los extremos relativos estén ubicados en puntos bien extraños. Entonces, ahí está cuáles son mis únicos candidatos para extremos absolutos. 1 y 3. No, aquí sí no hay. Y aunque haga todo el dominio de esta función, no van a haber extremos relativos. Entonces, para extremos absolutos, escojo la frontera izquierda. Sí, es como, se va a parecer bastante a la de una función de grado 7, de grado 3. Entonces va a ser una función que siempre está creciendo. solo crece. Sí, solo crece, sí. En algún momento se va a tomar una pausa, pero es que esa gráfica, esa pausa todavía no quiero hacerlo porque no hemos visto la definición de punto de inflexión. Entonces b de 1 es igual a un séptimo más 10. B de 3 es igual a 3 séptimos dividido 7 más 30. Ahora aquí hay una pregunta. Aunque no tengamos calculadora, podemos ver claramente cuál es aquí el número más grande y el más pequeño. ¿Cuál sería el número más pequeño aquí? Sí, pero aquí tengo un 10 contra un 30. El 30 es más grande que el 10. Y esta fracción es mucho más pequeña que este número. Este es un número bien grande. Entonces, solo por ver una observación visual, este tiene que ser el mínimo absoluto. Entonces, hay un mínimo absoluto en x es igual a 1 y este tiene que ser el máximo absoluto. Entonces, va a ser un valor excesivamente alto. Sí, esta función es un poco capciosa de graficar porque no va a tener ningún intercepto en x, pero sí va a tener alguna pausa, va a haber algún punto donde la derivada es igual a 0. Entonces, si grafican esta función en su totalidad, va a tener su doblez. Va a pasar por 0. Aquí se toma su pausa y luego crece de manera exagerada. En el intervalo donde nos estamos enfocando, aquí estaría x es igual a 1 y bueno, x es igual a 3 estaría hasta aquí arriba. Y aquí tenemos el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Entonces esta es una función que no va a tener extremos relativos y que sus mínimos absolutos es bien fácil. El valor que esté en la izquierda siempre va a ser el mínimo y el valor que esté en la derecha siempre va a ser el máximo. Entonces miremos cómo se mira esta función, solo por curiosidad, x a la 7, bueno, pero es x a la 7 dividido 7, más 10x. Espero que no me grafique una función lineal, mejor voy a poner el 1 sobre 7 adelante, no vaya a ser que... Ahí está.
Entonces ahí te la voy a graficar sin ninguna restricción. Aquí está. Entonces aquí, como pueden ver, la gráfica tiene un doblez. Tiene lo que se conoce como ese famoso punto de inflexión. Pero ahora si nos vamos a nuestro intervalo de 1 a 3, esto es lo que observamos de una gráfica no muy interesante, un valor como de 15 o 12 en 1 y un valor altísimo, alrededor de 350 en x es igual a 3. Pero ahí, ¿cómo estamos delimitando los...? Estoy usando el intervalo, el ejemplo, de 1 a 3. Sí se está poniendo los extremos absolutos. Sí, el que sentiría que es un intervalo más razonable es de menos 3 a 3, porque aquí está por lo menos la información del punto de inflexión. Y ahí evalúa números críticos. Bueno, es que no hay, porque ya vimos que la derivada de esta función es x a la sexta más 10 y esa derivada nunca es igual a 0. Entonces esta función siempre es creciente, pero vieron que aquí alrededor del origen como que se detiene un rato y luego continúa creciente. Pero ese no es punto de inflexión, entonces. Este sí. A pesar de que la derivada no es 0, la segunda derivada es 0. Entonces este es punto de inflexión. Entonces vamos a acercarnos más. Porque aquí van a ver cómo se dobla la gráfica. Me acerqué demasiado. Entonces de 1.5, de menos 1.5 a 1.5. Si aquí más o menos pueden ver de que como que se dobla un poco la gráfica por acá. Eso siento que es una muy mala gráfica porque no se mira claramente el punto de inflexión. Pero continuemos con estos dos ejemplos más y vamos a empezar a atacar ese tema de segunda derivada, concavidad, puntos de inflexión. Aquí todavía tenemos dos problemas un poquito capciosos. Este problema no es difícil, pero vamos a regresar a ahí está. Muy bien. C de x es igual a menos x dividido x al cuadrado más 1. Y ahí te voy a cambiar un poco el intervalo, lo voy a poner de menos 3 a 3, pero es solo porque con menos 3 y 3 nos van a quedar valores funcionales más bonitos. No vamos a tener que dividir 10 dentro de 101. Bueno, aunque 10 dentro de 101 es casi que punto 10. Pero trabajemos mejor con menos 3 y 3. Puede que no haya. Digamos aquí, o sea, fue buena tu observación de la asíntota horizontal en x en y es igual a 0. Vamos a ver que con intervalos cerrados sí hay, pero el mínimo va a estar bastante cerca de la asíntota horizontal. Pero si luego lo pongo de menos infinito a infinito, ahí ya no habría mínimo absoluto. Entonces miremos y miremos dónde va a estar el mínimo absoluto y el máximo absoluto. Entonces lo bonito de este ejercicio es que encontrar los potenciales números críticos. Entonces digamos, ¿cuál sería la derivada de esta función? Sí, regla del cociente. Entonces la derivada de menos x, ¿cuál sería? La derivada menos 1. Ajá. Por x al cuadrado más 1. Y luego 2x. Ajá. Por menos x. Sí, por menos x. Y todo esto dividido al cuadrado. Al denominador al cuadrado. Entonces, como tengo que encontrar los números críticos, es bastante importante que pueda simplificar el numerador. Entonces, ¿cómo puedo simplificar el numerador? Puedo eliminar un numerador, el denominador con un numerador. Miremos, menos x al cuadrado menos 1 más 2x al cuadrado. Pareciera, pero no. Y miremos, porque menos y menos da más. Entonces, menos x al cuadrado más 2x al cuadrado es... X al cuadrado.
Sí, menos x al cuadrado. Menos 1. No es x al cuadrado. Ah, sí, más x al cuadrado, sí, gracias, sí. Y ahí puedo hacer una diferencia de cuadrados, Sí, hagamos de un solo la diferencia de cuadrados. que sería x menos 1, x más 1. Ajá. Y aquí uno tiene la tentación de cancelar el x más 1 con el x al cuadrado más 1, pero no se puede. Entonces esto es lo más que se puede simplificar la derivada. Entonces tengo 0 más 1 y menos 1, ¿no? Sí. Ah, bueno, solo habría 1 y menos 1. 0 no. No, porque la derivada, si la evalúo en x es igual a 0, me queda menos 1 dividido. Sí, me queda una. Y esto no es igual a 0. Entonces este no es número crítico. ¿Por qué menos 1? Si la evalúo 0. 0 más 1 por 0 menos 1. Ah, sí. Entonces cuidado con esos detallitos. Entonces, números críticos tenemos, sí, 1, menos 1 y 1. Entonces luego para encontrar los máximos y mínimos relativos o absolutos, evalúo en menos 3, en menos 1, en 1 y en 3. Ah, este problema está bien bonito para... Eso creo que sí le voy a poder hacer contestar a David, pero es una pregunta de una de las pocas funciones que aunque tenga asíntota horizontal sí va a tener su mínimo y su máximo absoluto siempre en los relativos. Entonces encontremos el valor de la función en menos 3. ¿Cuál sería el valor de esta función en menos 3? Cuidado con los signos. 3 dividido 10. Entonces esto es igual a 0.3. Puede que sea un máximo absoluto, pero por el momento no lo sé. ¿Cuál es el valor de esta función en menos 1? Sí, 1 sobre 2. Y esto es igual a 0.5. Entonces, este por el momento es el más grande. ¿A qué es igual c de 1? Sí, negativo. Y aquí con este comportamiento como que pueden conjeturar sobre qué tipo de función es esta. El valor en 3, ¿cuál sería? Negativo. Menos 3 dividido 10. Muy bien. Y miremos, ahorita vamos a ver. No, bueno, no creo que sea una parábola, porque si fuera parábola aquí tendría 0.5, 0.5 y 0.3 y 0.3. Pero casi. Tiene una forma bastante familiar si identificamos esos puntos. Pero ahorita solo vamos con el máximo absoluto. ¿Dónde estaría el máximo absoluto? Sí, 0.5. Y el mínimo, menos 0.5. Por ejemplo, si en el examen nos viene una que parece que hay que evaluarla con calculadora. Ah, entonces no vendría, la descartaría. Y eso solo para mantener los problemas lo más accesibles posible, si no, les puedo preguntar cosas así rarísimas. Y pues decir, bueno, incluso hasta podría preguntarles, bueno, que los números críticos se encuentren por medio de una ecuación cuadrática y tendrían unos 3.14 con unos 4.21. Entonces, digamos, porque por ejemplo la pasada que habíamos visto de 5x al cuadrado por x al cuadrado menos 9, esa con calculadora, pues. Esa se puede sin calculadora, si con ese dominio que había puesto de 0 a 2, pero con menos 4 a 4 si no se puede sin calculadora. Entonces digamos aquí la gráfica de esta función sería la siguiente, estaría en 0.3, luego aquí subo a 0.5,
No conozco este punto, pero si lo evalúo rápido, el valor de esta función en x es igual a 0 es 0. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí estoy trabajando con decimales. Entonces aquí tengo menos 0.5 y eventualmente tengo menos 0.3. Creo que escogí mal color para la gráfica, pero gráfica va a ser. Entonces aquí les tengo una pregunta interesante, porque sí vamos a poder contestar la pregunta con el intervalo que tienen del ejercicio, de menos 10 a 10. ¿Qué pensarían que pasa con esta función? ¿Dónde estaría su máximo absoluto y su mínimo absoluto si el intervalo lo cambio a menos de menos 10 a 10? ¿Qué es en lo único que cambia el problema? Los extremos. Sí, estos puntos continúan. Entonces solo tengo que encontrar el valor de la función en menos 10 y en 10. Y ver si estos van a ser o más grandes o más pequeños que 0.5 y menos 0.5. Porque los candidatos son números críticos y extremos del intervalo. Entonces aquí en este caso los candidatos son menos 1, 1 y menos 10 y 10. Solo lo cambié. Entonces aquí es igual c de menos 10. Sí, miramos, sería 10 dividido 101. Entonces esto es aproximadamente igual a 0.10. Es 0.0999, pero pongámoslo como 0.10. Y c de 10, ¿a qué sería igual? Menos 0.10. Entonces aquí hay algo bien interesante con esta gráfica. Lo que van a ver es no es racional, pero tiene una forma como de, no sé, doble campana o, digamos, es bien interesante porque aquí hay un máximo relativo, la función cae, hay un mínimo relativo. Entonces, para responder la pregunta de David, esta función tiene aquí una asíntota horizontal, pero la asíntota horizontal no va a ser ni máximo ni mínimo absoluto. Pero hay otro tipo de funciones, digamos, por ejemplo, esa función que tiene forma de S. ¿Sí? Por ejemplo, esta función que dices aquí, Ajá. tiene la asíntota horizontal, pero si hay una que tiene una vertical. La vertical ya te destruye todo el análisis de máximos y mínimos absolutos, porque aquí afortunadamente con esta función el rango va a ser de menos 0.5, bueno, tengo que excluir, no, pasa por 0 también, de menos 0.5 a 0.5. Entonces aquí va a estar el máximo absoluto y el mínimo absoluto, y afortunadamente van a estar también en los extremos relativos. Pero hay otras funciones, por ejemplo la función que tiene esta curva en forma de S. Esta no va a tener nunca ningún extremo absoluto. A pesar de que nos estemos acercando un montón a menos 1 y a 1. Y esa es como una e a la x más e a la menos x dividido e a la x menos e a la menos x. Entonces esa sí existe. Posiblemente en el último curso de cálculo vamos a ver, digamos, ecuaciones diferenciales, modelos con esta ecuación logística. Tampoco tiene, pero sí va a tener aquí un doblez. Entonces solo hagamos el último problema. Entonces viste, David, digamos, la asíntota horizontal no te sirve de guía para encontrar máximos o mínimos absolutos. Puede que tenga asíntota horizontal y sí va a tener máximos absolutos, o puede que tenga y
y no van a haber máximos absolutos. Entonces hagamos el último problema. Y quiero hacer este problema porque me van a decir ahorita, bueno, pero este problema como que no tiene sentido, porque ¿dónde está el intervalo cerrado? Entonces, digamos, puedo utilizar el método del intervalo cerrado para encontrar aquí máximos absolutos y mínimos absolutos. Por el momento no tengo ningún intervalo, pero ¿cuál es el dominio de esta función? También puedo hacer una diferencia de cuadrado. Sí, de menos 4 a 4. Con raíz cuadrada solo vamos a ver a la derecha, Ajá, sí. Incluso esta pregunta les doy la posibilidad de graficar esta función, porque digamos, con extremos absolutos hemos visto que si tenemos la gráfica de la función, solo podemos inspeccionar en dónde están los máximos absolutos, el máximo y mínimo absoluto. O sea, lo puedo determinar solo viendo la función. Sí, con la gráfica de la función, digamos, ¿cuál es la gráfica de esta función? Digamos, ¿cuáles son los interceptos en x de esta función? ¿Cuándo es esta función igual a 0? Y en menos 4 y 4. ¿Por qué? Porque 16 menos x al cuadrado es 0 cuando x menos 4 es igual a 0 o cuando x más 4 es igual a 0. ¿Y cuál sería el intercepto en y? ¿Para qué es igual de...? Bueno, sería más 4, solo porque aquí utilizamos la notación de que si tengo una función raíz, nos vamos por la raíz positiva. Entonces, pasamos por aquí, 0 es igual a 4, y estos son como equidistantes, están a la misma distancia, entonces tendría que... Entonces, ¿cómo completaríamos esta gráfica? ¿Qué se les ocurre? Como que lo más natural es esto. Ahora, algo que podemos hacer es como parábola truncada. En realidad lo que es esta curva es la parte superior de un círculo, es un semicírculo superior. Entonces, con esta gráfica, ¿dónde está el máximo absoluto? Sí. Entonces el máximo absoluto es 4 y está en x es igual a 0. ¿Y dónde está el mínimo absoluto? ¿Y cuál es? Bueno. Sí, el mínimo absoluto es 0 y está en 2 puntos. Entonces, como pueden ver, 2 puntos pueden compartir un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Y con esto el problema ya lo tienen. Pero si quieren pueden hacer otra vez el análisis de números críticos, extremos del intervalo, y van a ver que llegan a la misma conclusión. Entonces también podemos encontrar números críticos y extremos del intervalo. Entonces, muy bien. Pero van a ver que esto se va a complicar un poquito. ¿Cuál es la derivada de esta función? La derivada de esta función, ¿a qué es igual? Un medio. ¿Y qué potencia tendríamos? ¿Cuál sería la? Menos un medio, por menos 2x. Entonces, ahorita limpiemos un poco la derivada. Un medio por menos 2 es igual a menos 1. Y este término lo puedo pasar al denominador como una raíz cuadrada. Entonces aquí sí hay un problema un poco molesto, porque usualmente nuestros números críticos ocurren cuando la derivada es igual a 0, pero para esta función vamos a tener
números críticos adicionales por otras razones. Ahí está. Entonces la primera es cuando la derivada de esta función es igual a 0. Ajá, cuando es 0. Pero tengo que encontrar cuando menos x, que es el numerador, es igual a 0. Entonces aquí no hay ningún problema. ¿Y ahí qué le pasó al menos 2x? Lo multiplicamos Sí. por el menos 1 Sí. menos x. Pero, como les dije, hay también números críticos cuando la derivada no existe. Cuando la derivada no existe, pero el dx sí. Entonces encontremos cuando esta derivada se indefine. Sí, ¿por qué se indefine esta en menos 4 y 4? Porque tengo que encontrar cuando el denominador es igual a 0. Entonces el denominador es igual a 0 cuando 16 menos x al cuadrado es igual a 0, lo cual implica que tengo estos dos. Y estos sí son números críticos, pero como pueden ver, la función la puede evaluar en 4 y menos 4, pero su derivada no existe ahí. Entonces ese tipo de puntos son los puntos que tienen como que las tangentes verticales, son puntos donde la derivada crece bien rápido, solo en un momento. Entonces ahorita, ¿cómo encuentro el máximo absoluto y el mínimo absoluto con este método? Sí, y los números críticos. Entonces, ¿cuáles son los candidatos? Ajá, aquí por pura fortuna, lo del extremo, los extremos también son números críticos. Entonces, tenía 5, pero como estos dos están repetidos, entonces solo tenemos menos 4, 0 y 4. Entonces, evaluemos en menos 4, evaluemos en 0 y evaluemos en 4. Entonces aquí es igual t de menos 4. Sí, 0, 16 menos 16, la raíz cuadrada de 0 es 0, aquí es igual d de 0. Y miremos, 16 menos 0, 4, y d de 4, sí, 0. Entonces aquí, ¿cuál es el máximo absoluto? Sí. Y el mínimo absoluto está con es 0, pero está con... Sí, el mínimo absoluto es 0. Ahora el lugar donde está el mínimo absoluto es menos 4,0 y 4,0. Entonces la pregunta que tengo para ustedes, ¿qué les pareció más fácil? ¿Hacer la gráfica o hacer todo este análisis? La gráfica. Sí. Sí, la gráfica es fácil de realizar, como con funciones cuadráticas, cúbicas y algunas raíces cuadradas. Uno puede hacerlo, pero digamos, donde sí es recomendable hacer todo este análisis de números críticos es con funciones cúbicas, funciones de grado 4. Ahí sí uno necesita derivadas para hacer las gráficas, pero cuadráticas, lineales, algunas raíces cuadradas y tal vez en el peor de los casos los logaritmos. De ahí también podrían hacer solo la gráfica, porque yo creo que Mario les enseñó cómo graficar logaritmos, ¿o no? Mario dice que sí. Ven, cuando lleguemos a ese tema vamos a tratar de reforzar las gráficas de logaritmos. Entonces ahorita lo que quiero hacer es que quiero empezar a ver qué tanto podemos ver de definiciones de la segunda derivada, porque tenemos un exceso de definiciones acá en la segunda derivada. Pero lo que quiero es que las miremos y que los ejercicios los hagamos el jueves, porque como pueden ver en estos problemas, los ejercicios sí es la clave. Entonces voy a empezar con un ejemplo relativamente fácil, x a la menos 1/4, x menos 1 a la cuarta. Y así todo el día jueves tratamos de hacer todos los ejemplos que hay acá. Y tal vez también la prueba de la segunda derivada, vamos a ver si la puedo presentar ahorita. La segunda derivada ahí es para eliminar las potencias lo más posible, ¿o no? Es para no hacer el análisis de signos. Solo que no está... Entonces vamos a graficar esta función.
f de x es igual a x menos 1 a la cuarta. Entonces, esta es una función que podemos graficar sin necesidad de cálculo. O sea, el que se puede graficar sin necesidad de cálculo. Pero si quieren podemos calcular la primera derivada, hacer el análisis decreciente y decreciente. ¿Qué prefieren, graficarla así con lo que saben de estas funciones o mejor nos vamos ya con derivadas? Sí, porque digamos, si es sin derivadas, todo el ejercicio se reduce a encontrar interceptos. Hay un intercepto en x es igual a 1, un intercepto en y en 0,1, y sabemos que como esta función tiene un grado 4, es una función que va a tener valores positivos y siempre va a estar subiendo. Entonces esta es la gráfica, digamos, utilizando técnicas de precálculo. Sí, vamos a ver que por las derivadas nos van a dar casi que el mismo resultado, pero lo único es que este vértice ya no va a estar en duda. Vamos a estar con completa confianza que este vértice está en x es igual a 1 y que es un mínimo relativo. Incluso aquí va a ser también un mínimo absoluto. Entonces esto es con precálculo, pero digamos con cálculo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la derivada de esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? 3x Sí, es 4. 3 por lo de adentro, elevado a la 3 por 1. Sí, entonces tengo que encontrar cuándo esta derivada es igual a 0. Entonces, ¿cuándo es esta derivada igual a 0? Cuando x es igual a 0. Cuando x menos 1 es igual a 0. Sí, es 1. Entonces, ¿qué sucede con este x es igual a 1? ¿Va a ser máximo o mínimo relativo? Sí, es mínimo, ajá. Va a ser mínimo, pero digamos tengo que justificarlo, ya sea con una primera derivada o como vamos a ver con una segunda derivada que es más fácil. Entonces ahorita con primera derivada lo único que nos queda es ver los signos de 4 por x menos 1 al cubo. Pero ahí nuestro número crítico es 1. Y sí, es el único, no hay más. Entonces, ¿cuáles son los signos de este término? Pues x menos 1, porque vamos a ver que aunque esta potencia sea impar, si encontramos el signo de x menos 1, para x menos 1 al cubo van a ser los mismos signos. Entonces a la izquierda de 1, ¿qué signo tengo? De 1 menos 1. Negativo, sí. Entonces aquí la función está cayendo. ¿Por qué es negativo? Ponemos un número como 2, como 0. Menos 1 al cubo es igual a menos 1. O un número como menos 1 también es negativo. Y luego, ¿qué pasa cuando estoy a la derecha de 1? 0. No, positivo, porque probamos un número como 2 o 3. No, pero cuando es 1 es 0. Sí, cuando es 1 da a la derecha. Entonces, ¿qué sucede con este punto? ¿Qué punto es? Sí, es un mínimo. Es un mínimo relativo. O sea, los mínimos abren para arriba y los máximos para abajo. Sí, ajá, el mínimo abre para arriba y el máximo abre para abajo. Entonces esa idea de cómo abre es lo que nos va a proponer, la información que nos va a proporcionar la segunda derivada. Y ese diagrama, si lo ponemos en el examen, ¿es explicación válida? Sí, es válida, ajá, sí. Lo único es que sí tendrías que escribir, bueno, mínimo relativo y ya solo miro este diagrama y más que suficiente. Entonces, como vimos, este resultado es consistente con lo que tengo acá. Pero lo que pasa es que varias personas me han dicho, bueno, pero ¿por qué no podemos graficar esta función de esta forma? Porque alguien me ha dicho, pero ¿por qué esta función abre así? ¿Por qué no puede abrir, digamos, de esta forma? Entonces alguien me puede decir, bueno, esta función aquí tiene derivada positiva y aquí tiene derivada negativa.
y aquí sigue teniendo mínimo relativo. Y alguien podría decirme, bueno, esta gráfica también es correcta con esta información, pero sabemos que claramente no tenemos un comportamiento así. Y sí, aquí, pero aquí no hay asíntotas. Pero entonces lo que vamos a ver es que para terminar de que esta sea la buena, y esta sea la mala, vamos a ver qué información nos proporciona la segunda derivada. Entonces hoy vamos a tener nuevos conceptos, una función cóncava hacia arriba y una función cóncava hacia abajo. Entonces aquí hay algo bien interesante. Ahorita voy a graficar una función creciente y que va a tener esta forma. Entonces, observen qué pasa con esta función. Esta función es creciente porque siempre está subiendo, pero observen qué va a pasar cada vez que estoy trazando sus rectas tangentes. Como pueden observar aquí, las rectas tangentes siempre están debajo de la curva, o si lo queremos decir de otra forma, la curva de y es igual a f de x está encima de sus rectas tangentes. Entonces lo interesante de esto es que este tipo de función que tiene este comportamiento es una función que se va a conocer como una función cóncava hacia arriba. Pero ahora voy a graficar también una función creciente, pero con otro tipo de comportamiento. Porque hay dos formas como podemos subir. Podemos subir así, pero también podemos subir de esta otra forma. Entonces esa otra forma es como que tuviéramos un logaritmo o una raíz cuadrada. Entonces, ¿es esta una función creciente? Sí, está subiendo. Pero observen ahora qué pasa con las rectas tangentes. Las rectas tangentes ahora están arriba de la función. Entonces, en este caso la función sigue siendo creciente, pero la curva está debajo de sus rectas tangentes. Entonces, este tipo de función se va a conocer como función cóncava hacia abajo. Entonces, ahorita les estoy dando como que la definición geométrica, pero posiblemente una definición de la que estén interesados es de la definición algebraica, porque pueden ver que qué difícil está esto, digamos, graficar un montón de rectas tangentes y ver si la curva está debajo o encima de la recta tangente. Entonces, afortunadamente tenemos una definición, bueno, en realidad es una propiedad que nos permite decir cuándo una función es cóncava hacia arriba, cuándo una función es cóncava hacia abajo. Entonces, ¿observen qué está pasando aquí? La derivada está subiendo de valores. Entonces, aquí tenemos una pendiente pequeña y luego aquí tenemos una pendiente más grande. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, y luego esto lo vamos a atar con la segunda derivada. Pero solo queda hacer una observación. Una función cóncava hacia arriba tiene una función derivada creciente. Entonces, si la función derivada es creciente, ¿qué puedo decir sobre la segunda derivada? ¿Qué es creciente? No, si la función es creciente, la primera derivada es creciente, pero ahora si la derivada es creciente, la segunda derivada sería positiva.
Entonces, una función derivada creciente significa que la derivada es positiva. Entonces, observen qué pasa con las cóncavas hacia abajo. La pendiente empieza bien alta, pero luego se va volviendo más pequeña. Entonces, con la función, aquí me falta una función cóncava hacia arriba. Tiene derivada decreciente. Entonces, si tiene derivada decreciente, ¿qué sucede con el signo de la segunda derivada? No, negativo, porque decreciente es menos. Entonces, esto que estoy escribiendo acá es la definición, es prácticamente la definición algebraica de función cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. En realidad es un criterio, entonces es un criterio de concavidad. Podemos hacerlo así, o más fácil, calculamos la segunda derivada y vamos a tener lo siguiente: la función es cóncava hacia arriba, sí, la segunda derivada es positiva en un intervalo, y esto es todo. Entonces, lo interesante es que ahora voy a graficar varias funciones cóncavas hacia arriba. Esta es cóncava hacia arriba, ¿por qué? Porque gráficamente siempre está encima de sus rectas tangentes. Entonces, esta es una función cóncava hacia arriba creciente. ¿Cómo grafico una función decreciente cóncava hacia arriba? Digamos, entre esta es una decreciente y la otra decreciente sería esta. ¿Cuál de estas dos es la cóncava hacia arriba? Sí, la de la derecha, porque esta tiene que estar encima de sus rectas tangentes. Entonces, todas estas funciones, a pesar de que esta es creciente y esta es decreciente, ambas son cóncavas hacia arriba. Y está la última. Esta última, ¿cuál sería? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia arriba, porque observen que es como estos dos pedacitos. Solo que esta no es ni decreciente ni creciente, sino que es las dos. Entonces, escribamos que es una función cóncava hacia abajo y con eso terminamos. Y el día jueves hacemos los ejercicios. Yo creo que la única definición que voy a presentar el jueves es el punto de inflexión. Esa fue la única que nos quedó pendiente. Bueno, punto de inflexión y criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Cóncava hacia abajo cóncava hacia arriba es convexo. Sí, es convexo, sí. Cóncava hacia arriba es convexo. Prefiero más cóncava hacia arriba, porque muchas personas no trabajan el término de convexo. Antes sería en esto que en este caso convexo. Entonces, cóncava hacia abajo, ¿cómo la dibujamos? Una creciente cóncava hacia abajo. Tengo que doblarla, entonces en vez de doblarla así, esta es cóncava hacia abajo creciente. ¿Cómo grafico la cóncava hacia abajo decreciente? Sí, pero esta es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cómo doblo esta curva para que sea de... Sí, para este lado, sí. ¿Y qué pasa si junto estas dos?
Sí, una parábola hacia abajo. ¿Sí? ¿Cuáles? Sí, son funciones las que abren hacia la izquierda y a la derecha. Entonces, para quitarnos la duda, con esta función que teníamos acá, ¿cuál es la segunda derivada de esta función? Ajá. Al cuadrado. Entonces, esta segunda derivada, ¿qué va a ser? ¿Siempre positiva, siempre negativa? Sí, siempre positiva. Entonces, como es siempre positiva, esta función es cóncava hacia arriba. Entonces, como es cóncava hacia arriba, este es el trazo correcto. Este otro trazo es incorrecto porque observen qué pasa acá. Aquí la curva está por debajo de la recta tangente y esto es incorrecto. Entonces, como siempre tengo que mantener esta curva arriba de sus tangentes, este es el trazo correcto. Sí. Ah, sí, por supuesto, sí. Ahí yo creo que teníamos el ejemplo de una función cúbica que tenía un máximo relativo y un mínimo relativo, y entre el máximo y mínimo relativo cambia de concavidad. Sí.